acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Partimos semana hoy en este miércoles 20 de febrero de 2013. 20 de febrero, eso significa que solo faltan 2 días, 2 nomás para M24. Doctora Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, buenos días para todos. ¿Usted está lista ya para M24? Sí, Felipe. Su teléfono es un smartphone, es un teléfono inteligente. Sí. Mire, usted y yo vamos a estar el viernes, en 2 días, entre las 11 y las 12, vamos a estar en Santa Elena. Vamos a hacerle el previo a M24 y ahí les vamos a contar un poco más de M24. Pero usted los viernes a las 2 de la tarde tiene clase. Le voy a hacer una propuesta. Con su teléfono, usted cuando vaya a empezar la clase y salude a sus estudiantes, va a grabar 1 minuto y lo va a hacer con su teléfono inteligente. Usted lo saca y los graba y no sé qué, 1 minutico. Y después va a ingresar, vamos a m24.telemedellin.tv. Ese es el portal que tenemos para hablar de M24. Por ahí está Suso haciendo la promoción, la explicación de qué es M24 para que participen y la forma de participar por Twitter, por Facebook, otras redes sociales. Usted simplemente va a subir allí ese video de 1 minuto, esa grabación que usted va a hacer con sus alumnos. Ojo pues que ya tiene la tarea, se la encomendó muy especialmente el gerente Valdir Ochoa, me pidió el favor que le dijera a usted que hiciera eso. Entonces usted los va a grabar 1 minuto, los va a saludar, luego lo va a subir aquí al portal y vamos a compartir en esa transmisión de 24 horas lo que usted va a grabar. Pero no solo lo que la doctora Beatriz va a grabar, cada uno de ustedes con sus teléfonos, con sus equipos, pueden aportar a esta primera experiencia colaborativa. Todos seremos realizadores y productores de M24. Vamos a trabajar con Telemedellín ese día. El que quiera subir videos máximo de 1 minuto de la cotidianidad, del perrito que está allí, del ventero que está allá, de la señora, del bus pasando, del taxista, pues puede hacerlo. M24 este viernes aquí por Telemedellín, del viernes a las 12 del mediodía hasta el sábado a las 12 del mediodía. ¿Listo, doctora Beatriz? Listo. Voy a cumplir con la tarea. Gerente, le quedó clarísimo a la doctora Beatriz lo que tiene que hacer para M24. Muy bien, entremos en materia porque aquí hablamos de salud, hablamos de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y todos los días construimos estilos de vida saludables. Pues hoy no vamos a hablar de una enfermedad ni de cómo prevenir una enfermedad, sino que vamos a hablar, doctora Beatriz y amigos televidentes, de un conjunto de enfermedades, porque el tema de hoy son enfermedades diarreicas. Así es, Felipe. Vamos a hablar sobre la diarrea específicamente. La diarrea es un síntoma que se manifiesta en diferentes enfermedades, principalmente del sistema gastrointestinal. Entiéndase por sistema gastrointestinal, pues varios órganos, pero principalmente el intestino grueso, el intestino delgado y el estómago. Estos son los que principalmente se ven afectados y que se manifiestan con la diarrea. La diarrea, cuando hablamos de diarrea, es aquel síntoma que se presenta más de 3 veces durante un día, o sea, 24 horas, es de consistencia blanda, pero principalmente y más grave cuando es líquido y que persiste en el tiempo. Hablamos de diarrea aguda cuando esta sintomatología se presenta menos de 1 semana o hasta 2 semanas, dependiendo como la gravedad de la enfermedad, y cuando es persistente o se vuelve crónica, porque también hay enfermedades que producen diarrea crónica, es cuando es superior a esas 2 semanas. Acompañado de esta sintomatología, pues entonces también podemos encontrar náuseas, vómitos, dolor abdominal o los cólicos, como lo llaman los pacientes, acompañando esta diarrea y como manifestación sintomática de la enfermedad que está en curso. Esta diarrea se puede presentar, estas enfermedades diarreicas se pueden presentar por diferentes agentes patógenos como virus, bacterias e inclusive parásitos. Entonces es importante consultar a tiempo cuando se presenten estos síntomas, primero para no dejar avanzarlos, porque ya vamos a ver más adelante qué puede pasar y es grave hasta llevarnos a la muerte, y segundo, pues precisamente para detectar cuál es el agente patógeno que la está produciendo y la enfermedad de base para saber tratarla adecuadamente. La diarrea o las enfermedades diarreicas no discriminan. Eso va en todas las regiones del mundo, en todas las razas.
todas las edades y yo creo que todos en algún momento nos ha sucedido, nos podría suceder un episodio de diarrea. Para muchos se toma como algo pasajero, fácil de resolver, e incluso en muchas oportunidades se descuida, pero si hablamos, doctora Beatriz, de poblaciones vulnerables como los niños, como los ancianos, tenemos que estar muy atentos porque lo dice la doctora Beatriz, pues hasta la vida podría estar en riesgo. Afecta en el mundo, dicen las estadísticas, que las muertes que se presentan son altísimas y las cuentan por miles. En América Latina, las estadísticas recientes hablan de que cada año mueren tal vez 77, 78 mil menores de 5 años por causas, por diarrea que viene procedente de diferentes enfermedades. Lo que significa, si sacamos un promedio, estamos hablando más de 200 muertes de niños menores de 5 años cada día por enfermedades diarreicas. Es decir, es un asunto al que hay que tomarlo en serio, no se puede asumir como algo pasajero, pero cuando se trata de niños y ancianos, con mayor razón, pues hay que estar muy pendientes de lo que sucede para evitar la deshidratación. Cuando hablamos de enfermedades diarreicas, doctora Beatriz, ¿cuáles enfermedades, por ejemplo, producen diarrea? Bueno, Felipe, todas las enfermedades por rotavirus, por adenovirus, principalmente el rotavirus en niños es muy común y ya veremos a lo largo del programa. Vamos a hablar un poco cómo se puede prevenir y cómo se puede manejar. También hay salmonela, Escherichia coli. Bueno, hay diferentes patógenos que nos pueden producir enfermedades diarreicas y que, vuelvo y repito, es importante detectar cuáles son los síntomas para precisamente a tratarla adecuadamente, sobre todo desde el punto de vista de la hidratación, porque si no se hace a tiempo y sobre todo en los niños, como lo mencionaba, pues puede ser fatal. Quiero inclusive adentrarme un poquito en ese tema de la sintomatología para que reconozcan en qué momento se está presentando una enfermedad diarreica y consulten a tiempo. La idea, y desde nuestro programa, siempre es apuntarle a la prevención y repetirles que más importante que automedicarse es consultar a tiempo al médico. Entonces, dentro de los síntomas que encontramos cuando se está presentando una enfermedad diarreica es que la persona presenta mucha más sed, presenta boca seca, bebe ávidamente, sobre todo las primeras horas, ya luego no quiere beber agua ni quiere consumir ningún alimento. No tiene lágrimas, sobre todo en los niños hay que estar muy pendiente porque además presentan otro tipo de sintomatología como dolor general, malestar general, fiebre persistente, inclusive hasta por más de 3 días. Entonces, cuando el niño está incómodo y llora, y no solo el niño, sino cualquier persona, no le salen lágrimas, podemos pensar ya que esta diarrea se está complicando y que se está presentando una deshidratación. Vuelvo y repito, hablamos de diarrea cuando hay más de 3 evacuaciones líquidas en 24 horas de manera persistente y muy abundantes. Eso también es un signo de alarma. Cuando se presenta también vómito al mismo tiempo y también por más de 3 episodios durante 24 horas. Hay que tener en cuenta que también la orina disminuye en cantidad y que esta materia fecal o estas heces pueden presentar sangre. Entonces esto también nos está hablando de una entidad infecciosa como la gastroenteritis, que también es demasiado frecuente en nuestro medio, en los niños principalmente. Entonces hay que hacer coprocultivos, detectar cuál es la bacteria o el virus o el parásito que está produciendo la enfermedad para hacer el tratamiento adecuado. Muy bien, está planteado así, de esta manera el tema. Seguramente estamos generando muchas inquietudes y ustedes tienen muchas preguntas para hacernos. Recuerden que la línea telefónica 441-2100 es la que permite acceder a este consultorio para salir al aire, para preguntarle a la doctora Beatriz Burgos, también a nuestro especialista del día, que hoy es el cirujano gastroendocopista Rodrigo de Jesús Castaño Llano. Él estará después del corte de mensajes institucionales con nosotros. 441-2100. También pueden hacer su participación vía Twitter. Por aquí estoy revisando nuestra cuenta, recuerden, es @saludmedellín. Marisol Rivero nos está retuiteando, Telemedellín también, Alta Difusión nos está siguiendo. Ahí hicimos hace un ratico la invitación para que nos acompañen. Twitter @saludmedellín. En Facebook, Medellín Ciudad Saludable, acabo de publicar una invitación diciendo que a las 11, bueno, esto fue cuando íbamos a empezar, se abre el consultorio. ¿Qué le van a preguntar a la doctora Beatriz Burgos? Participen. Este es otro mecanismo que tienen en Twitter y en Facebook, además del correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Antes de hacer, doctora Beatriz,
la pausa institucional, 3 parroquiales, 3 invitaciones. 1 el viernes al mediodía, M24. 2, esta noche, aquí por Telemedellín, en nuestra programación a las 8:30 de la noche, sucederá un evento bien importante y es una rendición de cuentas un poco extraña. Y lo digo extraña porque esa rendición de cuentas, o en esa rendición de cuentas, estarán juntos el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Rendición de cuentas de la Alianza AMA. La Alianza AMA es la Alianza Medellín-Antioquia. Y por primera vez 2 gobiernos que son diferentes, con visiones políticas distintas, que tienen algunas coherencias, pero que tienen sobre todo la calidad de vida, el desarrollo, la vida, la equidad, por encima de cualquier otra condición política o demás, pues se reúnen para trabajar juntos por la sociedad y esta noche rendirán cuentas. ¿Qué hicieron en 2012 y qué pasará en este 2013? Entre las 8:30 de la noche y las 9:30 aquí por Telemedellín. Lo tercero, doctora Beatriz, se lo prometí desde ayer, es insistir en el tema de Buen Comienzo. Usted sabe que Buen Comienzo, y lo hemos hablado aquí en Medellín Ciudad Saludable, es uno de esos programas de los más bonitos que tiene la alcaldía de Medellín porque trabaja en el fundamento de nuestras sociedades. Trabaja con los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad y esos niños tienen la posibilidad de una mejor formación, de un acompañamiento nutricional, médico en el programa Buen Comienzo. Pues quiero contarles que el proceso de inscripción para Buen Comienzo todavía tiene cupos, todavía se pueden inscribir. Este año Buen Comienzo pretende atender, y así lo hará, 11.500 familias que tendrán asesoría en salud, nutrición y pedagogía. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo usted que me está escuchando puede participar del programa Buen Comienzo? Pues simplemente tenga esto en cuenta. SISBEN versión 3 con un puntaje igual o inferior a 57.21, eso para la zona urbana, ahí están viendo ustedes los requisitos, y 56.32 en la zona rural. Otro elemento importante es el carné de control prenatal, el carné de vacunación de los niños. El registro civil es fundamental, esto para que consigan todos estos documentos, y el carné de crecimiento y desarrollo. Para mayor información, si a usted le interesa, si usted cumple los requisitos y quiere acceder a este acompañamiento del programa Buen Comienzo, acérquese a las unidades hospitalarias, los centros de salud de Metrosalud y pregunten por el programa Buen Comienzo o llamen a ese número que aparece en pantalla, 412-2135, 412-2135, o nos pueden escribir a buencomienzo@medellin.gov.co. No desperdicien esta oportunidad. Si cumple los requisitos, no lo dude. Usted tendrá un acompañamiento sensacional como familia, incluso gestante, pero sus niños, especialmente ahora los lactantes hasta el año de edad, pero Buen Comienzo trabaja hasta los 5 años, pues tendrán la mejor guía, la mejor acompañamiento, los mejores profesionales. Hacemos la pausa, doctora Beatriz. Enfermedades diarreicas. Claro que sí, y démosle el espacio a los televidentes para que apunten sus preguntas y nos llamen. 441-2100, Twitter @saludmedellín, Facebook Medellín Ciudad Saludable. Ya volvemos. Este miércoles 20 de febrero, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, presentarán la rendición de cuentas de la Alianza Medellín-Antioquia. ¿Cómo avanzan los proyectos de esta alianza estratégica para la ciudad y el departamento? Este miércoles a las 8:30 de la noche, transmisión en directo por Teleantioquia y Telemedellín. Es una de las noticias más importantes indudablemente del año para Colombia, para Antioquia y para Medellín, como ciudad candidata a obtener la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Yo creo que tenemos una serie de ventajas sobre las otras ciudades, o sea que hay que ser optimistas, vamos a luchar duro para que nosotros seamos sede en el año 2018. Somos Noticias Telemedellín y estamos cerca de usted. Con una mayor inmediatez, un análisis completo. Mostrando lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra. Porque en Noticias Telemedellín, todos somos la noticia, todos somos la ciudad.
participar en M24 debes ingresar a m24.telemedellin.tv. Haz clic y envía tu aporte. Se abrirá un cuadro que te preguntará si quieres compartir tu ubicación. Luego haz clic en Quiero aportar en M24 y saldrá un formulario que debes llenar para adjuntar tu video. Adjunta tu video y listo, ya haces parte de M24. También puedes enviarnos tus videos al correo m24@telemedellin.tv. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo, ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Recuerden que esta semana programación especial aquí en Telemedellín. Esta noche a las 8:30 la rendición de cuentas de la Alianza AMA. El viernes nosotros estaremos de 11 a 12 en Santa Elena, originando Medellín Ciudad Saludable desde el parque y dándole el preámbulo, la entrada a M24 que empieza a las 12 del mediodía. Hoy en Medellín Ciudad Saludable, como les decíamos al comienzo, hablamos de las enfermedades diarreicas, vamos a hablar de prevención y de los cuidados que hay que tener y cuáles son también esos orígenes. Y les decía al comienzo, está con nosotros el doctor Rodrigo Castaño Llano, cirujano gastroendocopista. Doctor Castaño, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. A usted por acompañarnos. Para comenzar y antes de recibir llamadas, doctora Beatriz, porque ya tenemos televidentes en la línea, pues preparamos, como es habitual, un informe para introducir un poco más el tema, para tener más conciencia y más elementos de análisis, para entender de qué es lo que vamos a hablar hoy, algunas causas, algunas consecuencias, cuáles son los cuidados, qué prevención se puede tener y entenderemos un poco más. Veamos entonces. Las heces son los desechos que genera el cuerpo humano como producto final de la digestión. Estas se producen a partir de los alimentos no absorbidos por el aparato digestivo. Generalmente la materia fecal tiene una consistencia sólida, pero cuando se generan infecciones en el tracto digestivo causadas por bacterias, virus o parásitos presentes en agua o alimentos contaminados, se presenta la diarrea, que es la evacuación intestinal de heces líquidas y constantes. La diarrea, que dura entre 1 y 2 días, se considera de corta duración y se conoce como aguda, pero cuando dura por lo menos 4 semanas pasa a ser una diarrea crónica, cuyos síntomas pueden ser continuos o aparecer y desaparecer. La principal complicación que traen estas enfermedades es la deshidratación, ya que la diarrea no le permite al cuerpo restituir las sales y el agua que se pierden en la sudoración, la orina, los vómitos y las deposiciones. Es por esto que es importante mantenerse hidratado, ya sea mediante vía oral o intravenoso. Cuando un niño presenta este tipo de infección, se debe suministrar suero oral para evitar la deshidratación, la desnutrición y, como última consecuencia, la muerte. Hay algunos síntomas que le harán saber que debe estar alerta. Por ejemplo, cuando la diarrea está acompañada por el vómito, cuando el niño llora y no hay lágrimas, o cuando la boca y la lengua están muy secas. Son señales que le indican que debe llevar al niño rápidamente al médico. Lavarse las manos con agua y jabón después de entrar al baño o cambiar pañales, tomar agua potable y lavar bien los alimentos antes de consumirlos ayudará a prevenir la transmisión de esta enfermedad en adultos y niños. Buenos días, hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre enfermedades diarreicas y nos acompaña el doctor Rodrigo de Jesús Castaño Llano, cirujano gastroendocopista. Le damos la bienvenida desde Sabaneta a Margarita Restrepo. Buenos días. Buenos días, Margarita. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Muchas gracias por la ayuda que nos están prestando las mamás. Yo le quiero preguntar y pedirle un favor si nos orientan más cuando la diarrea es de bacteria, que es muy difícil de tratar, y uno va a la EPS a consultar y le dicen pues que eso hay que dejarlo salir. Entonces a ver si de pronto nos dan ideas de cómo manejarlo en casa, sobre todo en los niños, como para que no se nos lleguen al punto de deshidratación. Y una inquietud, si cuando ya se está presentando como adormecimiento en las manos o
o en las piernas, es síntoma de que ya se está deshidratado. Y muchas gracias por el programa. Gracias, doña Margarita, por llamar. Doctor Castaño. Bueno, sí, yo veo en la pregunta de la televidente dos componentes. Lo primero es cuándo consultar cuando hay una diarrea, y la idea es, la clave es que lo que se pierda por la diarrea debe ser repuesto idealmente con los sales de rehidratación por la boca. Esa es la esencia del manejo de la diarrea. Cuando no se puede reponer las pérdidas que se tienen con la diarrea es cuando sobreviene la deshidratación y ya la diarrea tiene una connotación que debe ser manejada en un centro hospitalario. Intentar idealmente con las sales de rehidratación, y si con esto no se puede, obviamente recurrir ya a un acceso venoso, poner un suero para rehidratar al paciente. También tiene una connotación pues, que debe llevar al paciente a consultar prontamente si el paciente tiene sangre con la diarrea. Es otra situación que debe motivar al paciente a una consulta pronta y no hacer un manejo domiciliario. Ella refiere que con la diarrea ocasionalmente puede tener algo de calambres y otros síntomas asociados. Esto se da porque con la diarrea hay una pérdida de unos componentes muy importantes para la célula, como es el potasio, el bicarbonato, sodio, cloro, y cuando se dan estas pérdidas de lo que técnicamente se conoce como electrolitos, pero son constituyentes celulares y de la sangre, entonces el paciente puede tener esta serie de síntomas. 441-2100 para que le hagan sus preguntas al doctor Castaño, también a la doctora Beatriz, en Twitter @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Voy a ir al Twitter para reseñar dos cosas. Uno, que la Secretaría de Salud de Buga, en el departamento del Valle, acaba de elegir nuestro tweet anunciando, nuestro trino anunciando este programa como uno de sus favoritos, y Eduardo Castro, cuya cuenta es @YoSoloUnoMás, dice: tengo un problema y es que me da mal de estómago seguido, generalmente con sangre, con mucha sangre, aunque no me duele. ¿Qué es, doctor Castaño?, pregunta el televidente. Bueno, la diarrea con sangrado es un síntoma de alerta, ¿sí? Esto ya requiere una pesquisa, que básicamente el estudio es con una colonoscopia, un estudio endoscópico. Puede haber causas inflamatorias, causas infecciosas de la diarrea. Por ejemplo, causas inflamatorias sería la colitis ulcerativa, ¿sí? La enfermedad de Crohn. Pueden haber causas infecciosas como la presencia de amibas. Los parásitos en nuestro medio siguen siendo muy frecuentes. Pero es habitual, es normal. Eduardo dice que no siente ningún dolor, que no hay ningún síntoma de ese tipo asociado a ese sangrado. Otra situación que puede haber con sangrado y asociado a la defecación blanda, inclusive puede ser la presencia de hemorroides. Esa es otra, que coexista algo de diarrea sumado a la presencia de hemorroides, porque normalmente cuando hay un patrón inflamatorio en el colon, lo normal es que haya algo de dolor abdominal. Sí. Muy bien. Nos llama desde Belén La Palma Gloria Restrepo. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanece? Bien, gracias a Dios. Gloria, usted. gracias. Para hacerle una pregunta al doctor. Yo tengo una hermana que tiene 87 años, diabética, tiene una diarrea hace mucho tiempo. Yo consulté, la llevé donde el médico y le mandó un coprológico. Le hicieron el coprológico y no se le salió absolutamente nada. Sigue con la diarrea. El médico me dice que la diabetes produce esa diarrea. Entonces no le quiso recetar medicamento de ninguna clase y en esas andamos porque no hemos podido saber qué le hacemos a ella, sabiendo que el médico general dice que esa diarrea es propia de la diabetes. Yo quiero que el doctor me cuente si es verdad y si no, qué podemos hacer. Gracias, Gloria, por llamar. Bueno, en vista de que es una diarrea muy prolongada, aparentemente no ha tenido una repercusión en su estado general de la paciente que motive una deshidratación o una repercusión mayor en su estado general. O sea, estamos ante una diarrea que, si bien es prolongada, no ha afectado la condición general de la paciente. Y realmente eso es cierto. Cuando es una paciente diabética por muy largo tiempo,
uno de los órganos blancos de la diabetes es precisamente el movimiento gastrointestinal. Y puede haber presentaciones tan paradójicas como, por ejemplo, un estómago que no se evacúa, que no se vacía, que es lo que llama una gastroparesia. O sea, el paciente come y la comida se le queda en el estómago y no transita. Y puede haber, como les decía, algo tan paradójico como, por ejemplo, una paciente con diarrea. Entonces, esta situación que le habla el médico general es válida, lo hemos visto frecuentemente, pero de todas maneras, para uno llegar a esta conclusión, yo me quedaría más tranquilo si tengo la opción de hacerle un estudio endoscópico y descartar otra causa. Doctor Castaño, ¿qué es en sí la diarrea y de qué manera se clasifica? Sí, la diarrea la podemos enfocar desde dos puntos de vista. Una es en el aumento del número de posiciones diarias. O sea, si una persona tiene un hábito intestinal que lo lleva al baño una vez al día, para él una diarrea puede ser que entre 3 veces al día, como para una persona puede que tenga 3 deposiciones al día. Entonces, una persona puede tener un hábito intestinal de 3 veces al día y él cursar su vida normalmente. La otra opción es no solo el número de deposiciones, sino la consistencia de las deposiciones. Si la consistencia es con tendencia a ser líquida, así sea una sola vez al día, pues obviamente estamos ante una diarrea. Ya una definición más técnica sería la que adopta la Organización Mundial de la Salud, que me parece muy poco práctica y de muy poco forma de llevar, es que lo define como la pérdida de más de 200 gramos por deposición. Pero yo creo que básicamente la esencia en la clasificación o en la definición de la diarrea es por el número de deposiciones y por la consistencia de las mismas. Les recuerdo a los televidentes la línea telefónica, aparece permanentemente en pantalla para que hagan sus inquietudes y aprovechen a los especialistas que todos los días traemos a este consultorio que abrimos entre las 11 y las 12 del mediodía aquí en Telemedellín. Doctor Castaño, considerando esa respuesta que usted nos acaba de dar, es decir, si se cumplen esas características, ¿siempre una diarrea es un síntoma de alerta, de preocupación, de necesitar consulta? ¿O en qué condiciones debe preocuparse una persona que tenga una diarrea de esas características? Sí, hay las llamadas signos de alarma o también se conocen como banderas rojas en las cuales deben motivar una consulta pronta a un médico. Es, por ejemplo, el grado de deshidratación, como les decía, si la diarrea se asocia a sangrado, si hay pérdida de peso asociada a la diarrea cuando se hace frecuente y hay una pérdida de peso. Otra característica muy importante es si la diarrea lo despierta en la noche, porque hay diarreas que se denominan funcionales. Son diarreas en las cuales el colon, una vez evaluado con colonoscopia, evaluadas por estudios coprológicos, no se demuestra ninguna causa aparente del sangrado. Los estudios de la sangre, el hemograma y demás, todo es normal, los electrolitos son normales, o sea, no hay una causa aparente de la diarrea, entonces esa diarrea quedaría catalogada dentro del rubro de diarrea funcional. Y característicamente es una diarrea en la cual el paciente tiene las manifestaciones en el curso del día, el paciente se acuesta y el paciente no vuelve a tener diarrea. Y es una diarrea en la cual frecuentemente hay una connotación de algo que le genere angustia, preocupación, se le puede manifestar con la aparición de una diarrea. Entonces, cuando el paciente se recuesta y se va a dormir, ese influjo, esa preocupación cede y ya la diarrea también cesa en el paciente. Le damos la bienvenida desde Itagüí a Ángela Calderón. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Mira, para preguntarle al doctor, yo soy una paciente pues con una enfermedad de distrofia muscular hace 8 años. No la tengo pues muy avanzada, pero la inquietud mía es, yo tomo metotrexate y ciclofosfamina y el esteroide. Entonces, no sé si yo debo consultar al médico o es por el medicamento, que yo casi siempre en las mañanas mantengo una diarrea de 3 y 4 deposiciones diarias y muy líquida, pero es pues descansaré 2 días, es de todos los días y llevo así casi 2 años. Entonces quisiera que el doctor me respondiera si es cuestión de los medicamentos o debo de consultar. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Sí, realmente por su condición de base, ¿cierto? La distrofia, estos medicamentos son bastante fuertes y pueden inducir, entre otros también, esas diarreas. Lo importante es que esa deposición, como les insistía, no cause otros trastornos, manifestaciones de deshidratación,
por lo que dice es una diarrea de muy largo tiempo y no ha tenido mayor repercusión, aparte pues de la situación que se da y sobre todo en la mañana, o sea que ella después de esto tiene una vida normal. Pero estos medicamentos eventualmente pueden inducir esta diarrea. Bueno, quería insistir un poco en ese tema, el tema de los medicamentos que caen pesados, que podrían generar diarrea, pero si uno logra identificar qué son los medicamentos los causantes, ahí no hay señal de alerta. Incluso el médico le debe indicar a uno que posiblemente ese medicamento le pueda dar. Sí. Hay medicaciones, por ejemplo, una muy frecuente es la que se toma para la diabetes, la metformina. Yo he tenido pacientes que ha habido momentos en que hay que sopesar riesgos versus beneficios, como se dice, entonces ha habido que recurrir a otros medicamentos porque el paciente definitivamente no le tolera. Y eso varía mucho de un paciente a otro. No todos los que toman la metformina van a presentar la diarrea, ¿cierto? Eso varía entre cada paciente. Doctor Castaño, además de los agentes que ya hemos venido mencionando que pueden producir enfermedades diarreicas, ¿qué otros factores causantes existen? Bueno, de pronto en nuestro medio prima de pronto factores. La diarrea más frecuente es la diarrea inducida por los virus, ¿cierto? En estos cambios climáticos y demás, los virus, uno está en contacto permanente con los virus y el sistema inmune, nuestro sistema de defensa, es capaz de depurarlos. Pero con estos cambios climáticos los virus hacen mutaciones y ellos, al hacer las mutaciones, el organismo ya no los reconoce y pueden inducir la diarrea. Esa es, digamos, más o menos las 2/3 partes de las diarreas en nuestros pacientes son inducidas por virus. Son diarreas que característicamente son autolimitadas, duran un par de días, máximo 3 días, y el paciente se recupera prontamente. Muy frecuentemente el paciente puede ser manejado en casa, no requiere de la asistencia hospitalaria. Y ya en otras circunstancias también están las diarreas inducidas por parásitos, la presencia de las amibas, también hay otros enteropatógenos que uno los puede adquirir por comidas no muy bien procesadas, como la salmonela y la shigella. Es otra forma de intoxicación es a través del estafilococo, es otro germen que puede venir contaminando algunos alimentos, como les digo, no muy bien preservados. La Escherichia coli es otra forma de... Y diarreas ya no infecciosas, puede ser la inducida por fármacos, como vimos en el ejemplo de la paciente que nos llamó. Igualmente las diarreas, otra causa de diarrea que cada vez vemos más frecuente son las llamadas enfermedades inflamatorias, a las cuales me referí un poco al comienzo, que era la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. O sea, ese sería un espectro más o menos así amplio de lo que puede causar diarrea en nuestro medio. 441-2100 para que llamen y consulten. ¿Qué tan rápido, doctor Castaño, una diarrea puede afectar considerablemente la salud de un paciente? Eso depende del paciente, es decir, ¿es un asunto individual? Sí, claro. ¿O depende si es un niño o un anciano? ¿Cómo funciona? Sí, hay muchos condicionantes como tú lo citas, no solamente es el agente, por ejemplo, una diarrea por el llamado vibrio cólera, es una diarrea explosiva donde el paciente se contamina y prontamente el paciente tiene unas deposiciones de muchos litros y prontamente lo va a deshidratar. Es una diarrea que mata a mucha gente. Han habido epidemias de cólera en Ecuador, en Perú, en zonas, países vecinos. Aquí en Tumaco hubo un amago también ya hace unos años y son, como les digo, son diarreas y obviamente, como tú dices, es absolutamente válido. No es lo mismo una diarrea en un niño que en un anciano que en una persona adulta y sana, ¿cierto? Entonces, en los extremos de la vida la diarrea es mucho más, tiene más implicaciones para la salud del paciente. Doctor Castaño, pues no solamente la clínica nos hace el diagnóstico de la diarrea, que es obvia, sino además otros medios diagnósticos. ¿Cuáles son los más usados por nosotros? En nuestro medio está, cuando uno sospecha la presencia del rotavirus, que es el virus que más frecuentemente induce la diarrea en nuestro medio, hay estudios en heces que lo pueden detectar. Igualmente el estudio del coprológico es otra forma como puede detectar la presencia de alguno de estos parásitos, bien sea los huevos de diferentes parásitos como el ascaris y demás, o bien la presencia de quistes como las amibas, ¿cierto? Que es la forma, o si la diarrea es muy profusa y eventualmente se puede ver la forma viva de la amiba, que es el trofozoito, ese ya es en la forma más aguda. Y hay
estudios serológicos también que indican la presencia, por ejemplo, de bacterias, de anticuerpos como por ejemplo contra la shigella o la salmonela. Entonces, el espectro en el cual se puede investigar los pacientes van desde la materia fecal hasta estudios en sangre para uno determinar cuál es el origen de la diarrea. Muy bien, vamos al centro de la ciudad donde se encuentra Patricia Sandoval para escuchar su consulta o su pregunta. Patricia, buenos días. Buenos días. Hola Patricia, te escuchamos. Sí, para hacerle una preguntita al doctor. Doctor, lo que pasa es que yo viajo por la costa y como usted sabe, por allá toma uno esa agua embolsada o de botella. Y cuando regreso acá a Medellín, los primeros días que tome agua de la llave, me da diarrea. Patricia, gracias por la llamada. Pero sugiere como que la causa fuera el agua que toma acá en Medellín. Yo creo que más bien el problema es cuando tomas aguas en las costas. Uno puede tomar agua en la costa de la botella o de una bolsa, pero el problema es que en la costa también te sientas a comer en un restaurante y vas a comer alimentos preparados, no se sabe con qué agua, no necesariamente de un botellón o de una bolsa bien procesada, ¿cierto? Entonces, a lo mejor la expresión que ella tiene la diarrea cuando regresa de la costa es porque se ha contaminado en la costa y hace la expresión de la enfermedad acá. Entonces, ahí lo que se llama un periodo de incubación. Periodo de incubación que puede ser más largo o más corto de acuerdo al inóculo de bacterias o de virus que ella haya recogido cuando se ha contaminado. Entonces, en la interpretación del cuadro de ella, aquí hay la certeza de que nuestro acueducto es muy bueno y yo no tengo ningún temor en ingerir agua del acueducto directamente, pero no así en la costa, Y en esos viajes hay que extremar las medidas preventivas. Sí, claro, pero de todas maneras, por más que uno extreme esas medidas, siempre va a haber la opción de que se pueda contaminar. 441-2100, hoy en Medellín Ciudad Saludable estamos hablando de enfermedades diarreicas y como vimos, pues son varias las enfermedades causantes de los problemas de diarrea y son serios por lo que estamos analizando especialmente en las comunidades más vulnerables, en los niños y en los ancianos. Vamos a hacer una pausa institucional y regresamos para seguir hablando con el doctor Castaño, para seguir con nuestras preguntas y por supuesto con las inquietudes que ustedes tienen. Ya volvemos. Este miércoles 20 de febrero, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, presentarán la rendición de cuentas de la Alianza Medellín-Antioquia. ¿Cómo avanzan los proyectos de esta alianza estratégica para la ciudad y el departamento? Este miércoles a las 8:30 de la noche, transmisión en directo por Teleantioquia y Telemedellín. Este jueves en Mañanas con Voz nuevamente tendremos un espacio para continuar conociendo más del mundo del vino. Y tendremos invitados de la Secretaría de Movilidad para hablar de estos temas que nos interesan a todos. Estará además con nosotros en estudio el cantante Andy Caicedo. Entretenimiento, información, invitados a Sana Yoga, Clima 24/7 y la mejor energía acá en Mañanas con Voz. El Consejo Móvil de Gobierno lo que busca son varios objetivos, pero fundamentalmente estar muy en contacto con la ciudadanía. En el recorrido que hacemos vamos a mirar problemáticas que se presentan en las calles, que se presentan en los barrios. Vamos a hacer periódicamente el Consejo Móvil en muchos sitios de la ciudad, en corregimientos, y vamos a ir haciendo los ajustes para que sea cada vez una herramienta de gobierno que permita al gobierno estar más cerca del ciudadano y de las problemáticas de los ciudadanos. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo, ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos.
Faltan 2 días para M24. Ustedes tendrán la oportunidad no solo de ver la ciudad desde una óptica distinta, desde unas cámaras que captan la cotidianidad y lo que normalmente no detallamos cuando estamos por ahí en las calles corriendo rumbo al trabajo, al estudio. Van a ver esta ciudad y esta región de una manera distinta, pero además ustedes en M24 serán protagonistas, serán realizadores, productores. Ustedes podrán grabar sus videos de hasta 1 minuto y llevarlos a m24.telemedellin.tv y los estaremos compartiendo con todos los televidentes en Colombia y en el mundo. Empezamos el viernes a las 12 del mediodía. Trabajaremos 24 horas seguidas con ese formato, con esa propuesta. Se suspende toda la programación habitual de Telemedellín y terminaremos el sábado al mediodía. Hoy, el Medellín Ciudad Saludable, enfermedades diarreicas, doctora Beatriz, y hay consultas. Hay consulta, le damos la bienvenida desde Enciso a Marta Sepúlveda. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, doña Marta? Muy bien, y ustedes, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Bueno, era para hacer 2 preguntitas. Claro que sí. Vea, una persona que poposea tanto, qué malo es. Y otra es que tengo una nieta de 2 años y medio, y ya por ahí 5 días con muchos gases, y huelen muy maluco, y la niña no es tan comelona. Entonces, a ver si es malo o qué. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Gracias, doña Marta. Gracias, Marta. Doctor Castaño. Doctor Castaño. Bueno, dice que entrar mucho al baño, sí, que ¿qué tan malo es? Normal, bueno, no. El hábito intestinal de cada persona es tan personal como puede ser la forma de su nariz o sus orejas. O sea, eso no tiene... hay gente que tiene un ritmo defecatorio que puede ser, y lo normal sería casi que comer e ir al baño. Es lo que se llama, y eso es un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico, en el cual usted come y debe haber inmediatamente la inducción de ir al baño. De pronto, por la modernidad y por el hecho de la convivencia, o sea, ese reflejo gastrocólico lo tenían nuestros abuelos cuando eran pastores o arrieros y demás, donde ellos tenían la necesidad de hacer la deposición y en cualquier sitio podía hacerlo fácilmente. Ahora lo normal es que nosotros estemos en oficinas y demás, donde compartimos el baño con muchas personas y muchas veces tenemos el deseo de tener la deposición y lo cohibimos o lo posponemos, y esto obviamente ha hecho que se pierda ese reflejo. Entonces, les insisto, no hay un hábito de deposición normal. La Organización Americana de Gastroenterología define como el número de deposiciones normales cuando son por lo menos 3 a la semana. O sea, por debajo de 3 se habla de estreñimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el entrar al baño 2 o 3 veces no dice nada como la persona que lo hace inclusive cada 2 días. Si usted hace una deposición cada 2 días, está dentro del marco de la Asociación Americana de Gastroenterología, que define que es un hábito normal. El otro elemento que refería doña Marta es el tema de la nieta, de la niña de 2 años y medio, sí. Los gases, mal olor. Los gases, el mal olor depende de lo que coma en general. O sea, hay alimentos que inducen más mal olor que otros. El consumo de pescado, el consumo de ajo, el consumo en general de todos estos, sí, carbohidratos y demás, la producción es de gas metano y obviamente el olor va a ser más fuerte, ¿sí? Pero si esto no es lo único que cursa en la niña con esta situación, pues no es algo anormal realmente. Doctor Castaño, una vez hecho el diagnóstico, además de definir cuál es el agente patógeno y los síntomas asociados, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, lo esencial en una diarrea es la rehidratación. Ese es el punto clave en la diarrea. O sea, se debe tener un estrecho seguimiento de cuánto se pierde y de cuánto se repone. Y la reposición se debe hacer con las llamadas sales de rehidratación oral, que igualmente pueden ser hechas en forma casera, adicionándole a 1 litro de agua una cucharada dulcera de sal. Con eso aportamos cloruro de sodio y se hace, como les digo, tratando de compensar las pérdidas que se tengan con la diarrea. Cuando una diarrea es infecciosa, no tienen cabida los antidiarreicos. Eso, en los pacientes con diarreas infecciosas, los antidiarreicos no tienen cabida. Como les decía, por ejemplo, las diarreas por los virus generalmente son de 2, máximo 3 días, se resuelven espontáneamente, tampoco tienen cabida los antibióticos. Entonces muchas veces la mamá pasa un día con el niño con diarrea inducida por un virus, ya el segundo día se desespera, va a la farmacia vecina a la droguería y allí le ordenan un antibiótico.
La diarrea de todas maneras se le iba a quitar al segundo o tercer día. Coincide con que ella le empieza el antibiótico, se de la diarrea, pero era porque la diarrea ya se iba a quitar, no por el antibiótico. Escuchemos en Cauces de Oriente a William Berrío. William, buenos días. Buenos días, muchas gracias para todos y buenos días para todos. Tengo una inquietud para el doctor y es la siguiente. ¿Qué condición es la de una persona que teniendo un alto grado de estreñimiento, cuando llega el momento de evacuar, queda por ahí 2 o 3 días como con un escurrimiento de un material incoloro e inodoro, una especie como de babita o de engrudo, y a los 2 o 3 días de esta condición vuelve a retomar la consistencia normal de la materia fecal con su pigmento y con su olor característico? ¿Eso es alguna alteración de la vellosidad intestinal o un posible camino a un cáncer colorectal? Les quedo muy agradecido por la respuesta y felicito a la Alcaldía de Medellín y a Telemedellín por este programa tan especial. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Lo mismo, muchas gracias. Gracias, don William. Bueno, le entiendo entonces al televidente que tiene una deposición como un moco, más bien, ¿cierto? Un material como mucoide después de la deposición. Ese material mucoide se relaciona mucho con la presencia de pólipos. Uno encuentra frecuentemente en los pacientes esta queja de que puede haber algo de pólipo, de moco asociado a la deposición. Entonces yo le sugeriría al paciente que se acercara donde un médico y que idealmente sea estudiado con una colonoscopia. Muy bien, ahí está la respuesta para don William Berrío en Cauces de Oriente. Usted también puede participar, 441-2100. ¿Cómo se trata una diarrea? ¿Qué dicen los ciudadanos a esa pregunta? Pues esto nos contestaron y eso nos permitirá evaluar qué tanto saben del asunto y si realmente saben o no cómo tratar una diarrea. Veamos. Primeramente visitando al médico, ¿no? Él es la persona idónea para decirle cómo tiene que tratarla. Primero ir al médico, porque uno no sabe qué tan severa sea la diarrea o si es por una comida o si es ya por otra cosa. En la práctica casi todos recurrimos a tomarnos un vaso de agua con limón, ¿sí? Alguna pastilla. Pero no, en efecto creo que sobre eso falta mucha educación. Toma la Coca-Cola con limón o algo, todo lo que le dicen a uno que puede hacer. Pues lo que me han informado y me ha sucedido es tomar mucho líquido, mucho suero, o sea, porque eso lo deshidrata a uno. O sea, comiendo liviano, no comiendo cosas muy pesadas, hidratándome por supuesto. Con carbón activado. Son unas capsulitas de carbón que se toman para atacar la bacteria, porque creo que la diarrea es una bacteria producida. Entonces con eso la pago, pues a mí. Primero que todo suspender los alimentos lactosos, que son la leche, el queso, y tomar suero casero y acudir en el médico. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre las enfermedades diarreicas y esto fue lo que nos respondieron nuestros ciudadanos. Doctor Castaño, ¿qué tan acertados o no están con sus respuestas? Bueno, sí, dentro del tratamiento de la diarrea hace mucha parte nuestras tradiciones y nuestra cultura realmente, y hay esbozadas, hay unas respuestas que no tienen realmente ninguna cabida e incluso que pueden ser contraproducentes. Oí una señora que se refería a la Coca-Cola con limón, ¿sí? Realmente lo peor que puede haber es que usted tenga una diarrea y le dé Coca-Cola porque es un carbohidrato que antes va a llegar a la luz del intestino, va a llamar más agua y el paciente para su digestión y el paciente puede tener más diarrea, empeorar la deshidratación. Otro señor refería que hacía un consumo de carbón activado. Esto realmente no tiene ningún beneficio. El carbón activado sí puede tener algo de inducir algo de estreñimiento, pero para una diarrea como tal no es pertinente hacer el uso del carbón activado. Como les esbocé desde un principio, estas diarreas generalmente son autolimitadas, duran 2 o 3 días con o sin tratamiento. Antes algunos tratamientos muy empíricos
y muy de nuestra tradición, pueden ser contraproducentes. Aprovecho, doctor Castaño, esta respuesta y esas posiciones que nos daban los ciudadanos para tocar un tema, y es la confusión que a veces tienen las personas con el tema de los rehidratantes, pues de los sueros frente a los energizantes. Y voy a utilizar nombres comerciales que no acostumbramos a hacerlo, pero es muy importante porque yo creo que la gente se confunde. Entonces utilizan el Gatorade, todos esos energizantes pensando que eso hidrata. Pues eso tiene un contenido líquido que va a ejercer la acción de hidratar al paciente, pero también tiene además, por ejemplo, mucho contenido de glucosa que no es pertinente en el momento de la diarrea, sí, un contenido exagerado. No tiene los constituyentes electrolíticos necesarios como es el sodio y el cloro. Por eso les advertía que algo elemental es adicionar a 1 litro de agua una cucharada de sal casera, y con eso se tiene una bebida que es rehidratante y que va a suplir los requerimientos de esos electrolitos o de ese sodio y ese cloro que requiere el paciente. Entonces no se debe recurrir en términos generales en una diarrea a este tipo de bebidas. Utilizo, doctor Castaño, vuelvo al Twitter para revisar una pregunta que nos hace Sebastián Taborda, bueno, muy parecido a lo que preguntaba Eduardo Castro hace un ratico. Dice: buenos días, a veces entro al baño a defecar y me sale mucha sangre sin tener diarrea. Sí, el sangrado asociado a la defecación generalmente es un sangrado que está originado en la parte terminal del intestino, o sea, en un sangrado del ano. Y allí, sin tener dolor, lo primero que uno debe pensar es que tenga de pronto una patología hemorroidal. Es la causa más frecuente en estos. El sangrado indoloro asociado a la defecación. Muy bien, le damos la bienvenida desde Belén a Sandra López. Buenos días. Buenos días. Adelante. Ve, lo que pasa es que es un paciente, es un primo mío, es un paciente que vive a toda hora con daño de estómago y dolor muy fuerte, le dan como retorcijones, otras veces se pone estítico y otras veces sangra. Entonces estamos muy preocupados, ya le han hecho como varios exámenes y le ha parecido, le mandan es como más que todo, como acá la endoscopia, y le ha salido dizque una gastritis crónica, y como que gastritis crónica, entonces porque tiene daño de estómago y es muy frecuente. Muy bien, Sandra, gracias por llamar. Doctor Castaño. Bueno, en el primo de la señora se tiene una alternancia en el hábito intestinal, tiene diarrea y tiene estreñimiento. Y con el estreñimiento, cuando tiene el esfuerzo defecatorio, el paciente presenta un sangrado. Entonces, lo pertinente en este paciente sería investigarlo con un estudio endoscópico. Realmente el hecho de que alterne uno u otra componente no habla realmente no son patologías muy serias, sino se asocia a pérdida de peso y otras manifestaciones mayores. Pero en él lo pertinente sería, además de la endoscopia que ya se le hizo y se descartó una condición seria en su vía digestiva superior, lo ideal sería estudiarlo con una endoscopia de su vía digestiva inferior, que es una colonoscopia. Doctor Castaño, nos quedan apenas un par de minutos que bien vale la pena invertirlos en recomendaciones generales y algunas medidas de precaución, de prevención para evitar las enfermedades diarreicas. Sí, yo sugeriría lo fundamental es hacer un buen aseo de las manos al momento de comer, el aseo pues, unas comidas que sean confiables, que tengan una buena preparación, que si son comidas de días previos tengan una buena refrigeración. O sea, eso sería básicamente las medidas preventivas para evitar caer en la diarrea, ¿cierto? Cuando uno sale de viaje, como nos decía alguna televidente, ¿qué puede hacer? ¿En dónde comer o cómo intentar cuidarse? Es muy difícil, pero hay situaciones, por ejemplo, la norma es que uno se contamina más fácil cuando te sirven una comida. No es con la carne que te asan, no es con el arroz que tiene, o sea, todo lo que tenga un proceso de cocción o de enfriamiento, estas bacterias o demás que causan la diarrea son muy lábiles a los cambios de temperatura. Donde uno más fácilmente se contamina es con las verduras, con lo que le sirven a temperatura ambiente. Y las verduras llegan del mercado, generalmente no son muy bien lavadas, no muy bien procesadas, sobre todo en los establecimientos comerciales por el volumen y demás, y allí es donde uno se contamina. No es tanto con la carne asada, no es tanto con la papa frita o demás, sino es básicamente. Entonces yo pienso que debe estar orientado más a este tipo de manejo de lo que uno se come a la temperatura ambiente. Muy buen consejo, doctora Beatriz. Sí. Doctor Castaño, rápidamente, ¿qué alimentos debe consumir y cuáles no una persona con diarrea?
Bueno, hay la llamada comida de enfermo, que son caldos, ¿sí? Que no sean muy aliñados, cosas que no sean muy grasosas, ¿sí? O sea, sin mucho aliño, mucha grasa. No dulces. No, exacto, eso es fundamental. Los carbohidratos en este caso pueden inducir más diarrea. Sí, cosas como diríamos livianas, de fácil digestión, básicamente alimentos no muy procesados. Ese sería en esencia para poner en reposo el intestino mientras se recambia esa flora y asume su condición normal. Doctor Rodrigo Castaño, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Beatriz, terminamos por hoy, pero mañana aquí estaremos y el viernes desde Santa Elena. Gracias, doctora Beatriz. Hasta mañana. Hasta mañana. Esta noche a las 8:30, rendición de cuentas de la Alianza AMA. Ya vienen las noticias y el viernes al mediodía, después de nuestro programa M24. Mañana les contamos un poco más. Feliz día para todos.